Mientras los jóvenes salen, nosotros nos ponemos de pies para leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 16, versículo 20. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Aleluya. Capítulo 16, versículo 20. Y dice así. Esto es exclamando algo. Oh, hermanos míos y amigos míos. ¿No? 16, 20 no es ese. Mi alma te alaba. Está bueno esto. Empezamos mejor aún. Yo esa cita se la voy después. Vamos a concentrarnos en la que yo tengo. Como dice, oh hermanos míos y amigos míos, mis ojos han derramado lágrimas delante de Dios. Este tema yo le puse por nombre, ¿tendré yo pruebas? ¿Tendré yo pruebas? Mi pregunta es si ustedes tendrán o han tenido alguna prueba ustedes. Señor, en esta hora yo te pido que me ayudes, Señor, a proclamar tu palabra. Tú nos llamaste a esto. Lo que quiero, Señor, lo que yo te pido en esta hora es que me saques a mí y entres tú. Señor, que pases carbón encendido por mis labios y para mis hermanos que abran su corazón y su mente. Ayúdame, Dios mío, porque sin ti yo no pudiera hacer esto. Amén. Pueden sentarse. Las pruebas de Job explica que toda prueba es inexplicable. Si podemos entonces explicar las pruebas en nuestras vidas, ya no son pruebas. Entonces, ¿por qué Job le dice a sus amigos que sus ojos han derramado lágrimas delante de Dios? Tenemos que conocer entonces a Job mucho antes de esas pruebas que le llegaron a él. Y nos dice la Biblia que Job era varón íntegro y justo, reverente a Dios y apartado del mal, que tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas. La Biblia también nos dice que él era el más grande de todos los hijos de Oriente. O sea que por esto sabemos que que Job era bendecido y era pudiente. Que también poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima muchedumbre. No mucha, muchísima, decía. Pero el Señor testifica algo grande acerca de Job. No hay otro como él en la tierra. Entonces nos viene la pregunta, pero hermano Miguel, si verdaderamente Dios le dice y dice de él y testifica que no había
nadie como era en la tierra, ¿por qué entonces le vienen estas pruebas a Job? ¿Por qué entonces tuvo que sufrir Job, precisamente él, que era justo y temeroso de Dios, una prueba tan difícil? Muchos luchamos con esa pregunta. Yo luché con esa pregunta. Pero si el Señor testifica que Él era justo, que Él era fiel, no hacía nada, pues entonces ¿por qué tiene que pasar esta prueba? ¿O es porque seguramente pensamos que debería de ser siempre en victoria, sin aflicciones, viviendo siempre en prosperidad para aquellos que están por ahí hablando mucho de esa doctrina de prosperidad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13 nos dice: no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que le han sobrevenido, como si alguna cosa extraña le sucediera. Pues estas son para probarlos. Si no, regocíjense por ser partícipes de los padecimientos del Cristo, para que de la misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. Pedro lo que le está diciendo aquí a los que escuchan su mensaje y quienes estaban siendo perseguidos por el imperio romano es a que no se sorprendieran de esas persecuciones, que no son cosas extrañas, porque lo que está viniendo sobre ellos, todo viene de Dios. Pues son las pruebas que pone Dios en el camino de sus hijos adoptivos. ¿Y quién duda que a nosotros los cristianos nos vengan pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué nos sorprendemos tanto que a nosotros que decimos que nos llaman cristianos, por qué nosotros nos sorprendemos cuando las pruebas nos lleguen? Pues para que sepan que es por la fe, digan fe, que Él les ha dado. Tenemos que saber y entender que la prueba de Job no era un castigo, porque no haya pecado, ya que sabemos que él era fiel y estaba firme con el Señor. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo fue que sucedió? Pues el capítulo 1 nos da una visión de lo que pasaba. Y era que las pruebas de Job no se encontraban en la tierra, sino en el cielo. Nosotros lo podemos ver ahora. Nosotros hoy en día lo podemos leer. Sabemos por qué. Pero Job no lo entendía. No sabía por qué esa prueba le llegaba. La prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. Nace de una aseveración. Una aseveración es algo que usted da por hecho, no de un conflicto. Sale de una aseveración de Dios con Satanás. En el capítulo 1, 6 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que Dios los reprende en esta hora. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Como Dios es el que propicia todo, es el que da el primer paso en todo, le dice, y se lo pone en bandeja de plata: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si vemos aquí, Satanás no subió en ningún momento al cielo a estar
apuntando a Job por nada, porque es que no tenía por dónde agajarlo. Si no es que Dios le estaba diciendo la perfección de los caminos que en donde Job andaba, en cual era temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no dijo, yo no conozco a ese tipo. ¿Quién es ese, Job? Yo no lo conozco. Él sabía que Dios lo había acercado para darle bendición a su vida. Sabía que Dios hacía prosperar la obra de sus manos, y entendiendo eso, tenemos que irnos entonces al Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí y en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es entonces la obra de sus manos? Nosotros. Amén. No lo conozco, dice él, pero él sabía. Él sabía que hacía prosperar la obra de sus manos, y sabiendo esto, este individuo tiene la desfatachez de retarlo. El versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo en lo que tiene. What? ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Pero aquí está lo peor. Es que le habla de tú a tú. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Contra ti en tu misma presencia. ¿Cómo tú puedes estar hablándole de tú a tú si tú eres criatura y no eres creador? ¿Cómo tú puedes estar hablándole a él? Santo. ¿Cómo tú puedes estar hablándole a él si tú quisiste usurpar el trono de Dios y Dios te enseñó por dónde era la salida? ¿Por qué hiciste que por un hombre viniera la muerte, pero también por un hombre viene la resurrección de los muertos? Que tentaste a Jesús estando, porque es que eres de otro planeta, porque trataste, porque no pudiste tentar a Jesús cuando estaba firme. Tuviste que sentar cobarde, que esperar 40 días y 40 noches cuando él estaba débil y tentarlo. Pero Jesús no accedió a ninguna de tus tentaciones. Que trataste de que Jesús no llegara a la cruz, y en esa misma cruz te venció. Que él es el príncipe, dices tú, de esta tierra, pero Dios es rey. Que en mi Biblia, no sé la de ustedes, en la mía dice que él perderá y Dios ganará, y que él y sus secuaces irán al lado de fuego y Dios reinará para siempre. Eso es lo que dice la mía. Y que él no tiene parte ni suerte ni contigo ni conmigo. Entonces reconocemos que las pruebas de Job no eran casuales, sino que tenían un inmenso y profundo significado y propósito. Se trataba de la honra de Dios. Y cuando Dios permite que Satanás ataque nuestra vida, escucha lo que yo te estoy diciendo, que Dios permite, no es que le dé hacer lo que le da la gana, es que Dios lo permite. Es porque nuestra vida es conocida por nuestro enemigo. Si vivimos como impíos y pensamos que nada nos pasa, es porque ni aun Satanás nos toma importancia, porque somos de él. Pero un cristiano de poder, un cristiano que vive para agradar a Dios, ese es uno de los más buscados por el enemigo. Y ese cristiano es el que tiene su retrato en un papel allá en los cuarteles del infierno, diciendo Most Wanted, y que aquí en la tierra tú no vas a tener todos esos chojos de ceros que el diablo te tiene puesto a ti en ese cartel. Entonces, la pregunta tiene que llegar: ¿por qué entonces somos tú y yo
sometidos a prueba. ¿Por qué? El pastor le dice que a usted a veces se le va el avión por encima, ¿verdad? Escuche esto para que no se le vaya, porque se lo voy a explicar. Mire, ¿por qué entonces somos tú y yo sometidos a prueba? Para que la aseveración, la afirmación de Satanás ante el trono de Dios de que en realidad no somos sinceros en nuestra entrega se revela como mentira. Tacho, eso fue un strike bravo para ustedes ahí. ¿No la vieron pasar? Mire, para que la aseveración, la afirmación que Satanás le da ante el trono de Dios de que en realidad no somos sinceros en nuestra entrega se revela como mentira. Eso significa que cuando aquí nosotros decimos que cuando la prueba está, que cuando ese pecho ya viene la prueba y nosotros sabemos que la prueba está y ese pecho se infla bien grande y tenemos una fe inmensa, la fe se va en un momento en esa prueba y ahí le damos partícipe al diablo que nos señala y dice: te dije que no es sincero y no está entregado a ti. Esto se trata no de mí, esto se trata de la honra del Señor. ¿Cuán limitado entonces es nuestro horizonte? ¿Cuán limitado entonces es nuestra mente? Yo les voy a decir. En cada prueba que nosotros tenemos, amenazamos con perder el equilibrio interior. Se lo voy a decir en arroz y habichuela. Que en cada prueba que nosotros tenemos, que vamos a empezar, nosotros mismos perdemos la fe. Pero el aferrarnos al Señor lo glorifica. Amén. Pero nuestro fracaso le da razón a Satanás. Ya yo sabía que algún día yo me tenía que ver ahí y el pastor aquí y me miran así, ya yo sé por qué. Pero el aferrarnos al Señor lo glorifica, pero nuestro fracaso le da la razón a Satanás. Le voy a decir, y nosotros caminamos, somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Mire, los jueves aquí, los jueves. ¿Los viernes son? ¿Qué hay viernes aquí? ¿Qué hay viernes? ¿Clases de qué? Estudio bíblico. Venga y se entera por qué. Porque yo no se lo voy a decir. Pero cristiano significa uno que sigue a Jesucristo. ¿Sí o no? Ok. Y nosotros vamos, está la prueba y caminamos. Y nosotros entendemos, tenemos que saber que ¿quién da la prueba? ¿Quién es el que da la prueba? El de arriba, papá, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué no las tiene que dar a nosotros? Porque somos hijos de Él, porque que somos... No. Y seguimos y andando en la prueba, y andamos en la prueba. Pero como que de momento, vemos al horizonte aquel que nos llamó. Oh, y el pecho se nos sube, y somos así, como soldaditos, y vamos donde Él. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos así y sacamos la mirada de Él, empezamos a ver las circunstancias que nos rodean. Empezamos a ver las tempestades. Hermano, empezamos a declinar de la fe y en ese momento, en ese preciso momento es que le damos parte a Satanás a decir que nosotros no somos sinceros y la entrega no es así. Eso es fácil. Mire, se lo voy a decir de otra manera. Mateo 14, no lo busque. En la cena de los 5,000, Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos: vayan a la barca, adelántense y espérenme en la ribera, en lo que yo me despido de las multitudes. Los discípulos van y hacen lo que el Señor le dice. El Señor va y se despide de las multitudes. Pero cuando se despide, Él camina porque va hacia un monte. Caminando hacia el monte,
le coge la noche. Mientras tanto, los discípulos en la barca, allí tenían una situación brava. Y era que habían unos vientos que eran contrarios a las olas y el mar estaba picado. Y ese barco estaba así. Jesús orando en el monte le da la cuarta vigilia, que es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, porque es la hora más oscura de la noche, antes que venga la mañana. Termina Jesús. Terminando Jesús, aquellos pescadores, que eran pescadores, dicen ellos, estaban con un mar picado bravo. De momento vemos a Jesús en el monte. Cuando vamos allá, vemos a Jesús caminando por el agua. Y el Señor camina por el agua. De momento ellos lo ven y tienen miedo y dicen que es un fantasma. Cualquiera es un fantasma caminando por el agua. Sí. Y tienen miedo. Y el Señor le dice, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Siempre hay uno. Y aquí le tocó a Pedro. Pedro siempre está a la delantera y todo. Pedro le dice, si eres tú, envíame a mí. Envíame a mí a caminar por encima del agua hasta donde tú estás. Hermano, pues entonces no se queje si que le estás pidiendo la prueba a Dios. Dios te la va a dar. Le dice a él, ven, hermano, no le dijo que se bajara de la barca de esta manera. No le dio instrucciones cómo caminara. No le dijo que no pisara 2 olitas. No le dijo que... Le dijo simplemente, ven. Y Pedro baja. Y escuchen esto. Ahí vamos nosotros. Y vamos con Pedro. Y caminamos con Pedro. Pero mirando a esa persona que nos dijo, ven. Y vamos ahí. De momento, Pedro deja de mirar al Señor y mira sus circunstancias. Porque es sobrenatural que tú estés andando sobre el agua. Habrá algo imposible para Dios. Pero Pedro vio eso. Y le dio miedo. Y nosotros estamos ahí. Ahí es cuando nosotros hacemos que Satanás tenga esa palabra ahí. Porque nuestra fe mengua. Porque carecemos de eso. Porque no seguimos en eso. ¿Qué pasa? Pues ya estamos en el problema y nos estamos hundiendo. Pero cuando nos estamos hundiendo, acuérdese que uno se hunde para abajo y para atrás. Uno no se hunde para el frente. Cuando estamos hundiendo, Pedro dice, sálvame Dios, sálvame Jesús. Y estira su mano. Nosotros somos peores. ¿Por qué la prueba, Dios mío, si es que yo soy tu hijo, Dios? Pero ¿y por qué esta prueba me llegó a mí? ¿Pero por qué, Dios mío, si es que tú dices? ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué a mí, Dios mío, y cómo esto yo voy a pasarlo? Pero chico, pero tú no eres cristiano. Se supone que tú sepas que eso te va a llegar. No. Arrancamos seguido y vemos que tambaleamos, le damos la razón al diablo y abrazamos la mano seguido. Entonces, decimos, Jesús, ayúdanos. Y Jesús presto estira la mano. En esa situación hay uno que nos está viendo, que es el diablo, para estar diciéndole, pero tú no dijiste que ellos eran así, que eran así, que eran así, que eran así. Míralo ahora, ¿dónde está su fe? Siempre hay uno. El Señor es el Señor y nos da la mano. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto. Porque cuando estamos pasando por esa prueba, tú no sabes cuán cerca tú estás de la prueba. Porque cuando el Señor dice en la Biblia que se dio de Pedro, esa es tanta distancia. Pero si es que estamos a punto de pasarla, ¿por qué entonces la fe se va? ¿Por qué entonces no creemos a aquel que nos llamó? Pero si es que está aquí, eso no es que el Señor estiró su mano sobrenatural y agajó, no, es que estaba aquí, mira aquí, mira ahí, mire, ahí estaba Pedro, de quedar en los brazos del Señor, de aquel que le dijo, ven. Pero entonces, ¿por qué entonces nosotros se nos va la fe?
¿Por qué entonces nosotros claudicamos cuando estamos a punto de pasarla? Son pruebas que le pasaron a Job. Y de la primera prueba que le voy a hablar es de lo terrenal. El capítulo 1, versículo 13 al 17 nos describe brevemente cómo Job quedó arruinado en un día. Robo, catástrofes naturales, consecuencias de guerra. Job se volvió pobre. El periodo de la gran prosperidad había pasado. Aquellos que gritan y hablan mucho de la prosperidad, que siempre hay que estar en ella. Job era justo y era de todo y también tuvo que pasar por esto. Alaba. Entonces, dice, pero al parecer lo que no pasaba eran las malas noticias. Llegaba un mensajero y así continuaba el otro mensajero con malas noticias hasta que fueron 4 y este último llegó con la peor noticia. Dicen que cuando tú vas a predicar, la predica te tiene que hablar a ti para que le hablen a los demás. Y yo me vi ahí. Yo me vi ahí porque cuando una pastora aquí se fue con el Señor, uno hace lo imposible para que los familiares se sientan bien o darle el apoyo moral o darle el pésame, pero yo no puedo saber, yo no puedo, no está en mí yo poder decirle, yo siento lo que que yo no puedo. Es que yo no puedo porque no es mi dolor, es el del hermano. Yo lo comprendí cuando mi madre murió. A pesar de que el Señor a mí me preparó ese mismo día de lo que iba a pasar, yo no tuve el discernimiento para discernir lo que el Señor me está diciendo y me ajoré en unas situaciones. Y no le voy a mentir, yo peleé, yo grité, yo por poco arranco la alfombra de casa con los dientes. ¿Por qué? No porque simplemente era mi madre, es porque simplemente esa señora que fue mi madre, que no me parió, ella me recogió sin tener que haberlo hecho. Que cuando a mí me dejaron en un hospital sin saber de mi futuro, ella llegó a mi vida. Porque no le importó el color de mi piel, ella me hizo de ella. No me puedo imaginar cómo fuese por un hijo si uno perdiera un hijo. Yo no me lo puedo imaginar. Pero fíjese, a Job no se le murió uno. A Job no se le murió 3 en 2 meses. A Job no se le murieron 4 en 2 años. A Job se le murieron los 10 el mismo día. Todos juntos. Una prueba inimaginable de describir. ¿Cómo reaccionó Job a esta prueba? ¿Qué dijo Job cuando los 10 ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? Me imagino que los 3 cielos guardaron silencio esperando su reacción, esperando oír las primeras palabras que saldrían de aquel varón que Dios llamó justo. Si vamos al primer capítulo, Dios no separó a Satanás a hablar a solas. Todos los hijos de Dios, los ángeles, estuvieron allí frente presenciando la escena de Dios con Satanás. Esperando oír las primeras palabras que saldrían de aquel varón que Dios llamó justo, muchos se estarán preguntando, ¿le reclamará a Dios? ¿Blasfemará en nombre de Dios por lo que le hizo, por lo que le permitió? Posiblemente Satanás estaría frente a Dios con una risa burlona, esperando los gritos de reclamo de Job en contra de su Dios. Las palabras que salieron de la boca de Job deben haber hecho temblar los cielos.
pero de alegría y de júbilo. El infierno con Satanás al frente vio con asombro y temor cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor. Cuando todo se le desmoronó a su lado, toda su existencia terrenal, se postró en tierra y adoró. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora yo le pregunto, ¿podríamos nosotros tener la madurez de que cuando el Señor necesite, quiera hacer lo que Él quiera hacer con el familiar, con cualquier cosa que nosotros tengamos, poder decir lo que dice Job? ¿Podremos tener esa madurez de ser cristiano, de estar espiritualmente bien con el Señor, para que Él pueda decir: Santo, aleluya, gloria a Jesús, has considerado a mi siervo? Podemos nosotros, que cuando lo que es perecedero, porque el Señor dijo que lo que está aquí va a ser perecedero, nos lo quite, lo perdamos, podemos postrarnos, podremos entonces adorar sin tener que estar berreando, sin tener que estar lagrimeando, sin tener que estar echando moco, por una cosa que simplemente Dios dijo, que seguramente arriba nada subirá. ¿Tendré yo pruebas? La otra prueba de Job fue física. Dios le dio el permiso a Satanás para que tocara a Job, porque Satanás no se da vencido. Este individuo no se satisface. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y toca a Job con una sarna maligna. Dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Él estaba forradito. Y yo he visto hasta los perros que no aguantan eso. Donde quiera se están rascando. Pues así de fuerte era la sarna, que Job se rascaba con un tiesto. Entonces, tras de que se rascaba con un tiesto, se sentó en ceniza. Y yo pregunté, y yo pensé, ¿será que la ceniza le hace algún bien? ¿O que simplemente lo aliviaba de su... Ni cerca de la verdad estuve. Eso era que mostraba luto y penitencia públicamente, pero también solía venir unida al polvo y al fango, indicando siempre una situación penosa y triste. Tras de que estaba con sarna, fue humillado públicamente. ¿Cómo entonces habrá clamado Job a Dios para que le dé alivio y sanidad? Pero hermanos míos, la respuesta de lo alto no llegó. Solo se pudiera escuchar la risa burlona del infierno. ¿Cómo reacciona Job a esta prueba? Nuevamente, Job queda aferrado a pesar de que no hubo respuesta ni ayuda. Y dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Podemos nosotros decir y saber y entender que cuando Cristo dijo que por la llaga de Él fuimos nosotros curados, podemos decir lo que Job dice. El tornillo se le va apretando más a Job, porque ahora se le mete por el matrimonio. Job tenía una buena reputación, debido a que el matrimonio de él era feliz. No había duda de que su manera de vivir se debía también a la buena influencia de su esposa. Hasta ese momento había ido por el camino de su esposo y estaba bien, pero de repente todo le cayó encima.
tuvo que llorar y enterrar a sus únicos 10 hijos. Materialmente, Job estaba arruinado y ella con él también. Pero lo terrible de esto fue que vio a su esposo sentado en ceniza y hecho un desastre. Entonces se puso en contra de su esposo diciendo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras le dijo: ¿de qué te sirve tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda. ¿Cómo reacciona Job a esta prueba? Esa reacción de su esposa lo hiere más porque Job amaba a su esposa, pero su reacción fue divina. Sentado humillado, le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, y fatua significa necia: has hablado. Contestándole así, se aferró aún más a Dios y Job no pecó. ¿Cuántos de nosotros en nuestro matrimonio, en vez de buscar ese rótulo que dice allí exit, salida, podríamos entonces sentarnos sin tener que por las noches cuando nos vayamos a acostar, acostarnos de espalda uno hacia el otro? Podremos tener esa madurez de decir que lo que unió Dios, el hombre no lo separa. Satanás puede utilizar a las personas que más amamos para dañar a nuestro corazón, nuestra alma. Pero debemos saber que el único amigo fiel, el único familiar que nunca nos dejará, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Tendré yo pruebas? De la última que le voy a hablar es esta prueba que es ante los hombres, que en ese tiempo y en el de ahora era algo esencial en la vida, incluso en la vida de Job, y era el testimonio. Pero después que todo esto se había caído encima de él, la opinión de la gente se volvió en contra de Job y empieza la campaña. El capítulo 19, versículo 13 al 16 nos habla de esto. Pero podemos leer en esos capítulos la aflicción que tenía Job por todo lo que le estaba pasando. Y decía: se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron como extraño, forastero fui yo. Mi aliento inclusive vino a ser extraño a mi mujer. Job experimentaba lo despiadado que es la lengua de los hombres. Y a pesar de que todo esto le pasaba, a pesar que todo apoyo y toda seguridad se derrumbaban, todo esto alrededor de él clamó, él gritó, porque cuando las pruebas están, tú tienes que clamar. Porque Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. No clama a mí, yo te voy a oír, después te voy a decir. Clama a mí y yo te responderé. Porque en la misma prueba tenemos que clamar. Porque en la misma prueba tenemos que gritar. Entonces, hermano Miguel, que entonces tenemos que gritar, que tenemos que clamar. Yo sé qué es lo que tú sabes, hermano. Porque yo sé qué es lo que sabes yo, qué es lo que sabes, hermano. Que yo sé qué es lo que sabes, porque es que tú no tienes nada. Te estamos viendo que es que no tienes nada. No tienes nada terrenal. Tu matrimonio es un fracaso. Tú tienes físico, tú tienes la salud mala. ¿Qué tenemos que saber? No tienes ya ninguna certeza, pues todo te fue quitado.
Porque vas a tener personas alrededor tuyo que no van a ver por donde estás pasando. Que vas a tener personas al lado tuyo que no van a saber la prueba en la cual tú estás. Y te van a decir qué es lo que tú ves que yo no sé, qué es lo que tú sabes que yo no lo veo. Ahora tienes que clamar, pero tienes que gritar. Pero ¿qué es lo que tengo que gritar? Exclamar, hermano Miguel. Yo sé qué es lo que usted sabe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Porque cuando las cosas terrenales desaparecen y nos vienen inseguridades, yo sé que mi Redentor vive. Cuando la salud te toca, no tengo por qué temer, porque yo sé que mi Redentor vive. Porque cuando no encuentro trabajo, pero hay pan en la mesa, yo sé que mi Redentor vive. Cuando hay una prueba en tu matrimonio y tú crees que todo está perdido, yo sé que mi Redentor vive. Porque cuando yo trabajaba y no conocía a Jesucristo y estuve en las Fuerzas Armadas pisando 3 bombas y el Señor puso la mano, yo sabiendo que podía explotar y no estando aquí, yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Cuando Dios guía a un hombre al punto cero, porque hay un punto cero, tanto más se acerca a ese hombre a Jesús. Porque en ese punto cero estuvo el Hijo de Dios. Porque ese punto cero tiene nombre. Porque ese punto cero tiene un lugar. Porque este punto cero pasó una de las mayores manifestaciones de perdón. Porque en este punto cero hubo una de las mayores manifestaciones de amor. Porque en ese punto cero hubo una de las mayores manifestaciones de victoria. Porque en ese punto cero hubo una de las mayores manifestaciones de gloria. Porque en ese punto cero tiene nombre. Ese punto cero se llama Gólgota. Ese punto cero se llama la cruz donde clavaron a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Aleluya. Ahora ves con claridad por qué y para qué existen estas pruebas tan difíciles en nuestras vidas. Te dije en el principio que están aquí para honrar al Señor. Termino con esto. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es, hermano mío, tener por suma tristeza. Sumo gozo. Porque en diversas pruebas es que no va a haber simplemente una igual, van a haber diferentes. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estas 4 pruebas pasaron en la vida de Job, Job siguió aferrado a su Señor. El Señor siempre fue primero en su vida. El propósito de Satanás tenía al fin y al cabo glorificar al Señor. Dios permitió que Satanás le quitara absolutamente todo a Job para demostrarle y gloriarse frente al mismísimo diablo del tipo de amor que Job tenía por él. En el Señor no hay casualidades. En el Señor hay propósitos. Y tiene un propósito conmigo y tiene un propósito con ustedes. Amén. Aleluya. Nos ponemos de pie. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios, una vez más, Señor, porque permitiste que yo predicara tu palabra. Gracias. Yo te pido ahora que esta palabra que yo he predicado, Dios mío, que mis hermanos germinen en su corazón y en su mente, Dios. Y que tú hagas crecer y florecer esa semilla, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias porque estamos en tu casa una vez más, Señor. Donde quiera que el pastor esté, extiende tu mano. Cuídalo. Dale palabra. Dale unción como tú solamente se la sabes dar a él, Dios mío. Y a nosotros, Dios mío, no nos vamos de aquí sin tu presencia, Dios mío, porque es que siempre estás con nosotros, Dios. Gracias por eso, Jesucristo. Te alabamos en esta hora, Señor.
Despide a mis hermanos, Señor, por un vallado de ángeles alrededor, Señor, de sus carros, Señor, y que lleguen a su destino. Siempre, siempre cuida su entrada y su salida, al igual que la del pastor. Amén y amén.